Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Continuamos con el dibujo de Merlina. Continuamos en esta partecita que es un poquito más oscuro. Cuando es un tono un poco más oscuro, lo que hago es marcarlo con el charcoal directo y luego difuminarlo con el pincel, ¿no? Y aquí en esta parte de aquí de la camisa del cuello lo pinto con el número 5 del pincel, y aquí continuamos sombreando un poquito más de fuerza a la sombra, ¿no? Darle un poquito más de fuerza con este pincel lengua de gato y también con el pincel número 0. Y con el polvito de carboncillo le vamos aplicando un poquito de fuerza aquí en las sombras, y también con la esponja, ¿no? Para ir dándole un poquito más de capa y así darle un poquito de más de sombras, como vamos viendo en nuestra referencia, ¿no? Y aquí lo marco con el pincel número 0 para esta parte del cuello. Y si es más oscurito lo pueden marcar con el charcoal, ¿no? Con lápiz carboncillo charcoal. Siempre para hacer esas especies de detalles, siempre sacarle un poquito de filo de punta al charcoal con la cuchilla. Y aquí continuamos con este pincel. Como es parte pequeña, lo hacemos con el pincel número 0. Con el pincel número 0 recortado y con el pincel normal sin recortar, ¿no? Para agregarle un poquito más de sombras. Y luego difuminar con este pincel lengua de gato. Y continuamos así, vamos a ir agregándole capas y capas para ir obteniendo el tono, ¿no? El tono de nuestra referencia. Siempre poner la imagen de referencia al costado, amigos, para ir viendo que vaya coincidiendo, ¿no? Tanto en el celular como en la imagen impresa. Y así vamos a ir agregándole más capas con este pincel lengua de gato redondeado. En esta parte de la barbilla, ¿no? Que hay unas sombras suaves. Trato de siempre aplicarlo capas suaves como una base, ¿no? Luego ya lo voy reforzando, le voy agregando más capas así. Nunca hacerlo de manera apresurada, amigos, siempre hacerlo con calma, ¿no? Para obtener un buen dibujo. Y aquí continuamos agregándole más capas con este pincel lengua de gato. Traten de conseguirse este pincel, amigos, porque este pincel ayuda muchísimo para difuminar al menos lo que es piel, ¿no? En realidad para todo, para cualquier parte en general de un dibujo. Nos ayuda mucho para obtener un difuminado más limpio, más suave, ¿no? Aquí le damos unas capas suaves en esta parte de la mejilla. Siempre, amigos, tratar de ver nuestra referencia, ¿no? Porque no hacerlo por hacer nada más, siempre ver nuestra referencia, observar, ¿no? Por dónde están las sombras. Las sombras siempre tienen una especie de formas, como vemos en la mejilla, tienen una especie de formas. Y eso es lo que le da más realismo, lo da más parecido a nuestra imagen, ¿no? A nuestro personaje. Siempre tenemos que ver esos detallitos, la forma de las sombras. No marcarlo por marcar nada más, sino hay que ver la forma de la sombra para nosotros hacerlo también en nuestro dibujo, ¿no? Y luego aquí sacamos unos pequeños detalles con el borrador. Luego seguimos aquí difuminando con este pincel número 0. Ir agregándole un poquito más de fuerza a las sombras aquí en esta parte En esta parte es muy oscurita. Esa es la parte del cabello, así que lo marcamos directo nada más. Lo marcamos directo con el cabello. Siempre, amigos, tratar de sacarle, para cuando hacemos estas especies de contornos, siempre sacarle un poquito de filo, de punta al lápiz carboncillo charcoal con la cuchilla, y luego difuminarlo con este pincel número 0, ¿no? Y con este pincel número 12 lo que hacemos es reforzarlo un poquito. Y aquí, amigos, en esta parte del cabello lo que hago es marcarlo con este lápiz, con este bolígrafo, perdón, sin tinta. No interesa comprar un marcasurco caros, amigos, con este bolígrafo sin tinta cumple la misma función, así que no interesa comprar un material más caro, ¿no? Y luego lo que hacemos es difuminar un poquito con polvito de carboncillo. En esta parte del cabello el tono no es tan fuerte, ¿no? Por eso que siempre lo hacemos por capas, lo hacemos suaves. Luego ya lo difuminamos con el pincel. En estas especies de trenzas del cabello lo que hacemos, miren, ir marcándole unos contornos en el centro para luego difuminar. En esta parte del cabello es muy oscurito, así que lo marcamos directo nada más con el charcoal. Como ven, lo hacemos directo. Lo hacemos directo porque el tono es muy oscurito, ¿no? Así que no hay ningún problema.
Ahí también hay unos pequeños detalles. Esos pequeños detalles los hacemos con el charcoal. Estas son las partes de la camisa, ¿no? Como la parte de la camisa tiene unos pequeños detalles, así que lo hacemos con cuidado. Y así vamos a ir marcándolo con el charcoal para luego difuminar. Yo lo difumino en estas partes un poquito más grandes, lo difumino con un pincel número 7 de cerdas suaves, con la cerda un poquito recortada, ¿no? Para poder difuminarlo mejor. Y aprovechamos eso para ir con el mismo pincel que ya tiene un poquito de polvito de carboncillo de esa misma parte. Lo que hacemos es aprovechar eso y sombrear la parte del cabello, que no es un tono tan fuerte, no es un tono suave nada más. Lo que hacemos es aprovechar eso y ir difuminando. Miren cómo ya va tomando la forma, ¿no? La forma del cabello, que no es tan fuerte, es un tono suave nada más. Y aquí este contorno lo marcamos un poquito más oscurito. Y siempre, amigos, después de aplicarlo hay que difuminar para suavizar un poquito estos rayones del carboncillo charcoal, ¿no? Y aquí le aplicamos otra capa más. Siempre, amigos, tratar de que el pincel, para hacer estas capas suaves, tratar de que el pincel no esté tan cargado, sino tenga un poquito nada más de polvito de carboncillo. Y aquí continuamos difuminándolo con este pincel número 0. Lo que tenemos que difuminar para que el difuminado quede limpio, un difuminado muy negrito, muy parejito, ¿no? Y que sobre todo quede limpio. Y con este pincel número 12 lo que hacemos es reforzar un poquito ese sombreado. Y aquí continuamos marcándolo, estas partecitas o partes pequeñas, ¿no? Partes pequeñas que son muy negritas, los vamos marcando con el charcoal y luego difuminar. Y así, amigos, repetimos el proceso. Aquí en esta parte no utilizo mucho lo que es grafito, ¿no? El grafito solo lo utilizo para la parte de la piel. La parte de la piel, algunas partes suaves nada más, ¿no? En todo mi dibujo está hecho con charcoal. Como ven, el charcoal nos da un tono muy bonito, muy contrastado. Y pues es difícil pues conseguir estos tonos con el grafito, ¿no? El grafito, muy aparte que el grafito te da unos tonos suaves como si fueran desgastados, muy aparte de eso es que brilla mucho. Y aparte que brilla mucho, tus dibujos se pueden hacer amarillos, ¿no? Bueno, me ha pasado al inicio, por experiencia sí les comento que te deja un poquito los dibujos un poco amarillos, tal vez sea por la cartulina, no lo sé, o puede ser por grafito también, ¿no? Y continuamos, amigos, agregándole detalles, difuminando estas partes pequeñas, ¿no? Del cuello. Ver nuestra referencia, ¿no? Ver nuestra referencia siempre para tratar de hacerlo igual, lo más parecido posible. Difuminando un poquito con este pincel grande. Siempre suaves, capas suaves, amigos, no en la parte de la piel. Hay que hacerlo con un poquito de cuidado, no lo hagamos de manera apresurada, ¿no? En la parte de la piel hay que hacerla con un poquito de paciencia, ¿no? Para que quede bien. Y aquí con este borrador de lápiz sacamos un poquito de brillo, un poquito de luces en la parte del cabello. Y con este monocero también, ¿no? Son materiales económicos, amigos, y que te dan unos buenos acabados también, ¿no? Continuamos aquí con el monocero. El monocero nos ayuda para estos pelitos blancos, ¿no? Para estos contornos, para sacar unos brillos delgaditos. Seguimos aquí sacando un poquito de brillos en el cabello, para que se vea más realista, ¿no? El realismo se obtiene también con los brillos, con los contrastes. Y este carboncillo charcoal blanco siempre lo aplico al final, ¿no? Como unos toques finales. Y aquí con este pincel número 0, con los cerdos normales, le voy suavizando un poquito la piel. Lo voy sombreando, le voy dando unas capas suaves. Y de paso, como haciendo estas capas suaves, también agregándole un poquito de textura con los pinceles, ¿no? Para eso nos ayuda muchísimo este pincel número 0 no, este pincel tal cual, ya sin las cerdas normales, no está recortado, es un pincel normal, pero de las cerdas suaves. Y nos ayuda mucho para ir rellenando algunos espacios que están sin sombrear, ¿no? Para eso nos ayuda mucho también este pincel, además para partes suaves, para partes pequeñas también, ¿no?
le vamos agregando un poquito más de capas, un poquito más de contraste, ¿no? Esto ya son detalles, ¿no? Detalles que siempre yo le agrego al final, ¿no? Voy viendo donde le falta un poquito más de sombra, donde le falta un poquito más de contraste, más de detalles, ¿no? Son, como se dice, ya la parte de detalles finales o toques finales, ¿no? Aquí está este pincel, amigos. Mira, este pincel con las cerdas normales, así que nos ayuda muchísimo. Yo manejo dos pinceles pequeños, el número 5, los dos son número 5, perdón, los dos son número 0, pero con las cerdas recortadas, una recortada y una es con las cerdas normales. Con las cerdas normales me ayuda para hacer estas especies de sombreados, mira, amigos. Como ven, unos sombreados más suavizados. Voy rellenando algunos espacios que están en blanco. El dibujo, pues, no tiene que quedar ningún espacio en blanco. Siempre el tono más clarito es un gris suave nada más, pero no blanco. Nunca yo dejo la cartulina como es, no blanco, ¿no? Siempre yo le aplico un gris, pero suave nada más. No trato de dejar nunca partes blancas, ¿no? Porque no se ve bien. Por eso hay que siempre sombrearlas con un tono más suavizado, un gris suave. Eso se obtiene con los pinceles. Con este pincel, para las partes pequeñas, lo hago con este pincel número 0. Y aquí algunas partes, como estas partes suaves del detalle de la nariz, lo puedes hacer con un 2B también, ¿no? No lo hago directo no lo hago directo con el charco, porque ustedes saben que el charco es muy negrito y estos contornos pues no se va a ver bien. Y aquí le agregamos algunos detalles, algunas texturitas con el lápiz grafito 2B y con este pincel también nos vamos haciendo algunas texturitas por ahí para ir complementándolo. Estos son, como se dice, toques finales, ¿no? Para ir ya finalizando la parte del rostro. Siempre vamos haciendo detalles, amigos. Hay que ser muy observadores, hay que ver nuestra referencia en el celular para ir viendo donde le falta algunos detalles, ¿no? Tenemos que hacer primero esto, terminar el dibujo con detalles, texturas, sombreado, para luego ya no tener ningún inconveniente y hacer el fondo, ¿no? Y así con este pincel miren cómo nos ayuda a sombrear piel. Este es un pincel número 0, perdón, con la cerda tal cual, no está recortado y me ayuda para ir complementando, ¿no? Para ir complementando algunas partes que están sin sombrear, algunas partes pequeñas. Y este pincel lengua de gato también igual. Y así vamos a ir sombreando algunas partes que faltan, ¿no? Y agregándole algunos detalles por ahí, algunos contrastes o algunas partes que le falta un poquito más de fuerza a la sombra, ¿no? Como está aquí en la parte de los labios. Y ahora, amigos, miren aquí esta partecita muy oscurita, la parte de los labios. Hay que ver nuestra referencia, amigos, hay que ver nuestra referencia para hacerlo lo más parecido posible, pues, ¿no? Ahora miren, la parte del cabello lo hago directo con este charcoal, porque esta parte del cabello que está en el rostro es muy oscurito, y aparte que no es tan fino, es un cabello un poquito ancho, por eso es que lo hago con el charcoal. Recuerden, amigos, después de haber hecho esta parte primero hay que obtener el sombreado en el rostro. Hay que obtener un sombreado en el rostro con texturas y tal. Ahora parte del cabello que está en el rostro lo dejamos para el final, como vemos aquí como vemos aquí en el video. Yo siempre lo dejo para el final y luego hay que difuminar para que esto se vea más realista. Y la parte de la punta que termina el cabello lo podemos hacer con un 2B. ¿Por qué? Porque como termina en punta y es más suave, no es tan fuerte, lo podemos hacer con el 2B. Y aquí hay que difuminar, amigos, hay que difuminar para que se vea más realista, pues, ¿no? Y sacar un poquito de brillo con el limpiatipo, igualito con el borrador de lápiz. Como ven, cumple su función. Así que no es necesario comprar un borrador eléctrico ni nada. Pero si está en tus posibilidades, amigo, de comprar un borrador eléctrico, cómpralo, no hay ningún problema.
No, pero si es como en mi caso, que no tienes para comprarlo, pues te comparto una alternativa, ¿no? Y aquí continuamos haciendo textura, detalles con el 2B. Si es un poquito de textura más fuerte, lo podemos hacer con un 9B, ¿no? Y aquí lo marcamos con el ovalígrafo sin tinta. El mismo proceso que hicimos en la parte del cabello, en la parte izquierda, lo hacemos con la parte derecha, ¿no? Lo marcamos con el bolígrafo sin tinta para la parte de los brillos, ¿no? Los brillos de algunos cabellos finitos. Y luego lo difuminamos, perdón, luego hay que marcar con el charcoal. Con el charcoal lo vamos marcando para las partes más oscuritas. Básicamente es el mismo proceso, amigos. Repetimos el mismo proceso, ir marcando para las partes más oscuritas y luego pues tenemos que difuminarlo, ¿no? Con los pinceles. Es cuestión de ir adaptándose, amigos, de ir teniendo un poquito de confianza, ¿no? Un poquito de confianza en los materiales, en el charcoal. Con un solo charcoal puedes hacer tus dibujos, amigos, así que no interesa que te compres una caja de barras ni nada. Con un solo con un solo lápiz carboncillo charcoal tú puedes hacer un retrato y muy realista, ¿no? Con materiales económicos en realidad tú puedes hacer muy buenos trabajos. Y aquí con este pincel lengua de gato continuamos sombreando, por ahí dándole un poquito más de fuerza a esta parte de las sombras, esta parte del cuello. Como vemos en nuestra referencia esa parte es muy oscurita, así que lo que hacemos es con este pincel lengua de gato ir dándole un poquito más de sombra, ¿no? Y aquí marcamos la parte de las trenzas del cabello para ir sombreando, para ir dándole forma un poquito y vaya tomando un poquito ya de vida, ¿no? Esta parte de la trenza del cabello. Como vemos en el video, amigos, trato de marcar los contornos. Trato de marcar los contornos primero para luego ir difuminar, para luego empezar a darle forma ya, ¿no? La parte de la trenza del cabello. Al momento de difuminar ya empezamos a darle forma, miren. Eso ya es al momento de difuminar con este pincel recortado número 0. Y aquí continuamos aquí en la parte del cabello. Miren con el pincel. El pincel ya solo va haciendo su trabajo, ¿no? Con el pincel ya lo vamos complementando, ¿no? Le vamos dando como unas capas suaves primero. Ya después lo vamos ya reforzando con un poquito más de fuerza en la sombra, ¿no? Lo podemos hacer con el charcoal y con otro pincel más grande. Básicamente es el mismo proceso, amigos. No hay un proceso nuevo ni nada. Es el mismo, repetimos el mismo proceso de las partes anteriores. Y aquí damos un poquito de fuerza, aparte de las trenzas, para que vaya tomando forma ya, ¿no? Siempre difuminar, ir agregándole más capas. Para las partes más pequeñas, recuerden es el pincel número 0 para las partes más pequeñas con las cerdas recortadas. Y si es un poco más grande, las proporciones más grandes, lo podemos hacer con el otro pincel número 7, también igual con las cerdas suaves. Y así le vamos agregando un poquito más de fuerza y tal. Lo que vamos viendo en nuestra referencia. Mirar si nuestra referencia tanto en el celular como en la imagen impresa, ¿no? Para no inventar por ahí algo. Y aquí le sacamos un poquito de brillo con el borrador. Como ven, amigos, un borrador normal de cualquier marca, no interesa la marca ni nada. Un borrador, hasta el mismo borrador escolar te puede ayudar, ¿no? Así que no hay ningún problema. Como en esta parte muy oscurita, lo que hacemos es agregarle polvito de carboncillo con este pincel lengua de gato para darle un poquito más de fuerza. Para que vaya tomando forma esta parte y no se quede tan plano, ¿no? Por eso que le agregamos un poquito más de fuerza. Siempre las sombras, como ven, siempre las sombras tienen como una forma, ¿no? Miren como en la parte de la mejilla tiene como una forma así. Y aquí lo vamos reforzando, algunas partes que están que le falta un poquito más de sombra, le vamos agregando.
Y en esta parte, amigos, de la camisa, lo que hago es, en este contorno lo hice con con un 9B, para darle un poquito más de fuerza a esta sombra. Y aquí voy haciendo texturitas con el 2B, con el Faber-Castell, haciendo una especie de texturitas por ahí, poritos. Ya esto va a depender de qué tan lejos tú quieras llegar con tu dibujo, amigo. Yo te comparto mi técnica. Pero mi estilo es más realista, mi estilo no es hiperrealista, ¿no? Yo no trato de llegar a ese estilo, mi estilo es más realista, ¿no? Así que yo le agrego unas cuantas texturas por ahí, detalles y ya. Y porque mi estilo es más realista, ¿no? Que se vean esas texturas, esos brochazos del carboncillo, ese es mi estilo realista. Y aquí continuamos agregándole por ahí algunas texturas, algunos detalles, para ir para que quede mucho mejor, para obtener un buen acabado, ¿no? Un buen resultado, digamos, ¿no? En esta parte continuamos, amigos. Ya vamos a llegar a la parte de la chaqueta, la parte de la chaqueta del personaje. Y repetimos el proceso, amigos, repetimos el proceso e ir contorneando primero por las zonas más oscuras y luego ir difuminando, ¿no? Básicamente el proceso es igual, acá no cambia nada, el proceso es lo mismo. Ahí está la parte de la chaqueta, así que lo vamos marcando para la parte más oscura lo hacemos directo. Siempre cuando hacemos estas partes pequeñas, siempre sacarle un poquito de filo, de punta al charco, para luego ir sombreando, ¿no? Miren aquí, en esta parte, lo voy haciendo esta parte del contorno. Esta parte del contorno, yo siempre empiezo así, cuando veo estas partes que a los costados son muy negritos y a los costados son un poquito más suaves, lo que hago yo es empezar con los contornos y luego lo que hago es sombrear, difuminar, perdón, con el pincel. Hay que difuminar para que quede más suavizado, ¿no? Para tratar de suavizar esos rayones que hacemos con el lápiz carboncillo charco, ¿no? Yo siempre coloco un papel bond debajo del dibujo para no ensuciar la mesa. Algunos he visto que algunos tratan de pegarlo, ¿no? A los costados una cinta blanca para que no se mueva, pero yo me he acostumbrado así de dejarlo el dibujo libre porque yo me apoyo con una mano y ya me he acostumbrado y siempre yo pongo una hoja bond debajo para no manchar, ¿no? Como es charcoal, pues puede manchar. Ustedes pueden poner periódico, ya queda a criterio de cada uno, ¿no? Ya pueden ver qué ponen abajo, un soporte o algo para no manchar su mesa. Yo pongo un papel bond. Y aquí con polvito de carboncillo y este pincel luenga de gato, lo que hago es ir difuminando. Esta parte no es tan oscurita, amigos, por eso es que siempre yo lo difumino con pincel y un poquito de polvito de carboncillo, ¿no? Pincel y un poquito de polvito de carboncillo. Y ahí le vamos dando, miren, como una especie de sombreado, una especie de volumen, le vamos a ir agregando. Para luego hacer un poquito de detalles, ¿ya? Recuerden siempre eso. Primero hay que obtener el sombreado. El sombreado es lo primero. Ya la parte final, la parte 2, ya viene lo que viene es hacer un poquito de detalle, sacar un poquito de brillo, de textura. Si es necesario sacarle un poquito más, agregarle un poquito más de sombra, le agregamos. No hay ningún problema. Básicamente ese es el proceso, amigos. Pincel y polvito de carboncillo. Y para las partes más oscuras, pues lo vamos marcando con el lápiz carboncillo charcoal directo, ¿no? Y así vamos sombreando, vamos viendo nuestra referencia. Y en la parte 2, en el siguiente paso, pues se empieza a sacar una especie de textura, ¿no? Aquí vamos haciendo una especie de texturitas o una especie de puntitos. Miren, una especie de puntitos para ir dándole un poquito de textura, ¿no? Lo hago con el charcoal porque como es un tono muy oscurito, lo hago directo nada más con el charcoal. Porque si yo lo hiciera con el 2B, pues no se va a ver mucho, ¿no? Se va a ver un tono muy suave. Por eso es que yo lo hago directo con el charcoal. Porque en esta parte es muy oscurita la chaqueta. Tal vez en mi imagen de referencia no se ve así, ¿no? Pero
en la imagen de referencia que yo tengo en el celular se ve mucho mejor. Por eso es que yo me guío de ambas partes. La imagen impresa me ayuda a mí para ver las proporciones y en el celular ya para ir viendo los contrastes, los detalles, ¿no? Aquí voy haciendo un poquito de texturas con este borrador. Miren amigos, un borrador, una herramienta barata, cómoda, que tú lo tienes en casa, de cualquier lápiz, te puede servir. No es necesario, amigos, de que te limites, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo borrador eléctrico, no puedo hacer buen dibujo. No, amigo, no te limites. No te limites a este artista. No te limites, hay que buscar soluciones. Nosotros tenemos que buscar soluciones. Nosotros como artistas tenemos que ver la forma de solucionar las cosas, ¿no? Si no tenemos borrador eléctrico, podemos utilizar este borrador de lápiz, el monocero. Tengan en cuenta que a veces comprar un borrador eléctrico pues demora, puede que no llegue. Lo primero es que el costo, ¿no? El costo es muy caro. Y lo otro es que demora en llegar o a veces en algunos lugares no llegan. Por eso es que yo te comparto soluciones y soluciones que funcionan, que realmente funcionan, porque a mí me ayudan mucho y mis dibujos están hechos con materiales cómodos, amigos. Y si alguien te dice, ¿sabes qué? Necesitas comprarte un marcasurco que está a $15. Es necesario, ¿no? No uses un bolígrafo sin tinta, sino cómprate un bolígrafo, un marcasurco que está a $14, que vas a obtener mejores trabajos y tal. O te dicen, ¿sabes qué? Cómprate un borrador eléctrico, vas a hacer mejores dibujos. Pues, sinceramente te están mintiendo, amigos. Te están mintiendo. Porque mis dibujos están hechos con materiales cómodos, con materiales muy cómodos y que realmente funcionan. Como ustedes ven en el video, en este tutorial, realmente funciona. Se puede obtener muy buenos dibujos. No depende de los materiales tanto, ¿no? Pero si si tienes las condiciones de comprarlo, si tienes dinero, si en tu ciudad venden, cómpralo. Compra tu marcasurco que está como $15. No uses un bolígrafo sin tinta, sino cómprate un bolígrafo sin tinta, perdón, que está como $15. O cómprate el borrador eléctrico igual. O cómprate la mejor marca. Si está en tus condiciones, en tus posibilidades, cómpralo. No hay ningún problema. O si eres como yo, que a veces no, claro que yo no tuve mucho dinero, o sea, tampoco era tanto por el dinero y porque no llegaban, no llegaban a venderlo, ¿sabes? Así que tuve que buscar soluciones, buscarme la manera de poder hacer mis dibujos con lo que tenía, ¿no? Y eso tenemos que ver siempre, no tenemos que limitarnos, ¿no? Bien, continuamos amigos en esta parte de la chaqueta. Vamos viendo nuestra referencia. Continuamos el mismo proceso. Vamos marcando con el bolígrafo, perdón, con el lápiz carboncillo charcoal. Siempre para hacer estas especies de contornos o partes pequeñas o partes definidas, ¿no? Siempre hay que sacarle punta al carboncillo con la cuchilla y luego sacarle un poquito de filo con la lija, ¿no? La lija, amigos, es cualquier lija, no interesa la marca. También me han preguntado a veces, ¿es necesario una lija cara? No, cualquier lija, amigo, no interesa, cumple su misma función. La lija, su función es sacarle un poquito de filo y obtener polvito del carboncillo, ¿no? Que cumpla su función, no hay ningún problema. Y continuamos aquí agregándole un poquito más de sombras en esta parte del cuello de la camisa, ¿no? Y en esta parte de la chaqueta también le vamos agregando un poquito más de contraste. Lo hacemos con los pinceles, amigos. Como yo les había comentado en el video anterior, no utilizo lo que es difuminos. Trato de hacerlo con el pincel. Ya por cuestión de costumbre, ¿no? Y me ayuda mucho. Y ya me he acostumbrado y me va bien, funciona bien. Y yo se los comparto también. Lo que yo siempre les aconsejo, amigos, es que traten de tener solo los materiales necesarios nada más. No se amontonen mucho. No compren materiales que a veces es un gastan por gusto, ¿no? Es un gasto innecesario a veces. Solo por gusto nada más tal vez, pero que a veces ni se utiliza, ¿no? Yo siempre, el consejo que doy es siempre tengan lo necesario, amigos. No se amontonen de tanta cosa, ¿no? Para que trabajen de una manera más ordenada. Yo siempre tengo solo lo que voy a utilizar nada más. Unos cuantos materiales y ya.
para trabajar de una manera más ordenada, pues, ¿no? Y aquí continuamos agregándole un poquito más de sombras. Esta es la parte de la chaqueta. Repetimos el mismo proceso. Lo que hicimos en el proceso de en esta parte izquierda de la chaqueta lo repetimos en la parte derecha. Básicamente es el mismo proceso, amigos. Es el mismo proceso, no hay nada nuevo. Ir agregándole para la zona más oscura con el lápiz carboncillo charcoal, y para los tonos un poquito más suaves lo hacemos con el pincel. Con este pincel lengua de gato, ¿no? Y así continuamos agregándole más lápiz carboncillo charcoal. Siempre para estas partes, como les comenté, siempre sacarle un poquito de filo de punta al charcoal, al lápiz carboncillo charcoal, y para ir agregándole en estas partes pequeñas para luego difuminar, ¿no? Con polvito de carboncillo también no hay ningún problema, le podemos agregar polvito de carboncillo, o también con el mismo polvito de carboncillo que se va obteniendo de ahí, de los mismos difuminados del lápiz, ¿no? Aquí le vamos agregando un poquito de capas para hacerle un poquito más oscurita esta parte. Yo utilizo un solo lápiz carboncillo charcoal, amigos. Con un solo lápiz carboncillo charcoal yo tengo diferentes tonos. El consejo que yo les doy es el siguiente, amigos. Siempre utilicen un solo lápiz carboncillo charcoal. ¿Por qué? Porque en las cajas que te venden vienen diferentes tonos de charcoal, pero al combinarlos pues pueden aparecer unas cosas extrañas por ahí, ¿no? Porque no se pueden, no se pueden complementar bien, ¿no? Por eso es que yo siempre recomiendo que utilicen un solo carboncillo charcoal, y de ahí, de ese solo carboncillo charcoal, ustedes pueden obtener diferentes tonalidades. Como ven en el rostro hay diferentes tonalidades, y eso solo se obtiene con un solo carboncillo charcoal. No es necesario, bueno, al menos en mi caso, no es necesario comprarme barras de carboncillo, ¿no? Porque son muy caras y también manchan mucho. Ahí sí vas a tener que usar directo vas a tener que ensuciarte sí o sí, porque son barras. Y aquí no, pues en este caso no, son lápiz carboncillo nomás, ¿no? Es como un lápiz normal. Así que se puede manejar sin ningún problema, ¿no? Y eso es lo que yo les recomiendo, que utilicen lápiz carboncillo charcoal para no ensuciarse, y también para que obtengan un mejor acabado. Y porque son un poco más baratas también, ¿no? Los lápiz carboncillo charcoal son más baratas. No he probado algunas marcas. Pueden ustedes buscar algunas marcas, no sé, Faber-Castell. Hay muchas marcas, amigos, pero realmente este charcoal de la marca Gioconda realmente te da unos tonos muy negritos que desde que lo he utilizado pues me he quedado sorprendido, porque es unos tonos muy muy oscuritos, al menos para los fondos. Te deja unos fondos increíbles, y estoy tan digamos, estoy tan cómodo con este lápiz carboncillo charcoal que ya no puedo ir probando otras marcas, ¿no? Porque ya me estoy muy conforme, muy contento con los acabados que te brindan, ¿no? Muy negritos. Y no sé si otro carboncillo te brindará el mismo acabado, ¿no? Y es cuestión de ir probando, pero... Y si me pides un consejo, pues yo te diría que trates de conseguir este mismo carboncillo charcoal de la marca Gioconda, porque realmente te brinda unos buenos acabados. Y como ven mis dibujos, o como ven el tutorial, son muy buenos, ¿no? No he probado algunas marcas, no he probado Faber-Castell ni nada. Solo he visto que hay barras de Faber-Castell. No sé si habrá lápiz tampoco, no lo sé. Pero como lo repito, amigos, ahorita estoy tan contento con los acabados que te brinda el charcoal que ya no tengo necesidad de ir buscando otras, ¿no? Y si están en sus posibilidades, amigos, de poder comprarlas, cómprenla. Es muy barata. Están $2. Bueno, en mi ciudad están $2 y las venden por unidades. Bueno, aquí las venden por unidades. Y de que funciona muy bien y te da unos acabados muy buenos, al menos para los fondos, unos fondos muy negritos que son muy particulares en mis dibujos, ¿no? Y si están en sus posibilidades de comprarlo, cómprenlo, amigos, o si no, ir probando otro, pues, ¿no? Pero que sea charcoal,
Y aquí continuamos, amigos, el mismo proceso. Básicamente repetimos el mismo proceso. Empezar por las partes más oscuritas para luego ir jalando hacia las partes más suaves con los pinceles, ¿no? Como ven aquí, yo empiezo por el tono más oscurito para luego ir difuminando. Ir difuminando, ir jalando para el tono más suave. Para hacer como una especie de degradado, ¿no? Y así repetimos el proceso, amigos. Eso es hasta obtener la práctica nada más, ¿no? Es obtener un poquito de práctica. Aquí lo hacemos con este pincel lengua de gato para ir jalando hacia la parte izquierda, ¿no? Para obtener como un degradado. Si ustedes ven la imagen de referencia hay como un degradado, ¿no? Del más oscuro hacia el más suave. Y aquí le vamos agregando un poquito más de volumen. Con un poquito de polvito de carboncillo. Para ir dándole un poquito más de fuerza a esta parte, ¿no? Con polvito de carboncillo podemos utilizar este pincel que es un poquito más grande para reforzarlo, ese difuminado, esa sombra, ¿no? Luego el siguiente paso es hacer detalles, ¿no? Primero hay que sombrear, amigos. Primero hay que obtener un buen sombreado. Y luego el paso siguiente es empezar a sacar detalles, texturitas por ahí, ¿no? Sacar un poquito de brillo con el borrador monocero y con el borrador de lápiz. Ese ya es el segundo paso. Primero hay que obtener un buen sombreado. En esta parte, como es muy oscurita, miren, lo marcamos directo. Directo lo marcamos con el charcoal. Siempre pongan un papel bond debajo para no manchar la mesa. Recuerden, amigos, porque como es charcoal mancha mucho. Y yo siempre pongo un papel bond. Ustedes tal vez puedan poner periódico. Ya queda a criterio de cada uno, ¿no? Yo pongo un papel bond debajo para no manchar mucho la mesa. Y aquí voy difuminando con este pincel número grande, este pincel número 12. Si no puedes conseguir este pincel igualito, cómprate otro que es un poquito más grande, no hay ningún problema, amigos, porque la idea es que cumpla su función, ¿no? Que sea de cerdas suaves y que sea un poquito grandecita, ¿no? Aquí le agregamos un poquito de polvito carboncillo para darle un poquito más de fuerza a esta parte de la chaqueta. Si es necesario un poquito más de fuerte la sombra, lo que hacemos es agregándole un poquito más de polvito de carboncillo, un poquito más de capas, ¿no? Para ir dándole un poquito más de contraste. Lo que vamos viendo en nuestra referencia, pues, ¿no? Y ahora vamos a hacer una especie de textura de detalles, amigos. Miren, este es el paso 2, ¿ya? Este es el paso siguiente. Aquí vamos a hacer una fase de texturas, de brillos. Eso es lo que le da más realismo, ¿no? Lo hacemos con el monocero. Lo puedes hacer con el borrador de lápiz. Miren, amigos, con estos materiales cómodos, nada más se puede hacer, amigos. Se puede hacer. Claro que sí se puede. Es cuestión de ir, de intentarlo. De que se puede, se puede. Se puede hacer con estos materiales, con este borrador de lápiz. Con el monocero y tal, ¿no? Y así vamos a ir sacando un poquito de brillo para que esto se vea un poquito más realista, ¿no? Amigos, tal vez no quede idéntico, pero al menos acercarnos un poquito, ¿no? Acercarnos un poquito original, ¿no? Siempre, amigos, otro consejo que les puedo brindar es que siempre traten de diferenciarse un poquito del resto. Porque he visto muchos dibujos de este personaje. Hoy en día pues está un poquito de moda, ¿no? He visto muchos, pero todos repiten la misma imagen, tratan de dibujar la misma fotografía. Pero yo escogí esta, amigos, para diferenciarme un poquito. Yo siempre trato de diferenciarme un poquito del resto. El resto tal vez los demás hagan dibujos en grafito. Yo trato de diferenciarme un poquito. Utilizo carboncillo y obtener mejores acabados. En cuestión de dibujar personajes, he visto que todos están dibujando la misma imagen, pero yo no. Lo que yo hago es buscar otra imagen para diferenciarme un poquito del resto. Y les doy este consejo, ¿no? Que siempre traten de diferenciarse del resto. No repitan lo mismo, ¿no? Siempre traten de diferenciarse del resto. Como ven en este tutorial, yo estoy dibujando otra posición de la imagen, ¿no? No la que normalmente están dibujando todos ahorita, que es una imagen frontal. Es una imagen frontal. Cogí esta imagen para diferenciar un poquito del resto. Y así ustedes también, ¿no?
no repitan lo mismo que los demás, sino hay que diferenciarnos un poquito. Espero que este consejo también le sirva a usted y a mí me funciona también. Siempre me gusta diferenciarme un poquito del resto, no repetir siempre lo mismo, ¿no? Y así, amigos, aquí continuamos ya. Ya nos estamos acercando hacia el final, ¿no? Aquí vamos sombreando estas partes que es muy negrito. Hay que difuminar, recuerden siempre difuminar para las partes pequeñas con este pincel número 0. Para marcar un poquito más esas partes pequeñas muy oscuras, lo hago con el pincel recortado. Y sacar unas especies de brillos también con el borrador, ¿no? Con este pincel lengua de gato vamos agregando un poquito más de capa, un poquito más de volumen. Y con el charcoal, vamos haciendo unas especies de líneas, ¿no? Con este charcoal lo hacemos directo porque es muy oscurito. La chaqueta es muy oscurito. Voy haciendo como una especie de líneas en diagonales para darle un poquito más de textura y sacar un poquito de brillo con este borrador. Este es un borrador normal, amigos, del lápiz. Es un borrador normal que en realidad siempre lo hemos tenido, ¿no? Siempre lo hemos tenido y no le hemos sacado provecho, ¿no? Así que si ustedes no sabían que también se puede utilizar este borrador para hacer estas especies de cosas, de brillos, pues ahora es el momento para que le saquen el provecho a su borrador también, ¿no? Listo, amigos, así continuamos agregándole brillos, sombras. Lo que vamos viendo en esta referencia, pues, ¿no? Sacándole un poquito de brillo con este monocero. Con el borrador también de lápiz, así que es muy importante sacar brillos, amigos, para que el dibujo no se vea tan plano. Los brillos son los que le dan un contraste o resaltar el dibujo, ¿no? Los brillos es que nos ayudan muchísimo para obtener realismo. Por eso hay que sacar brillos, donde vamos viendo en nuestra referencia, pues, ¿no? En esta parte de los mechones, de la trenza, perdón, del cabello, pues esos brillos, si tú le sacas unos brillos muy bien marcados, pues el dibujo se va a ver muy realista, ¿no? Y en esta partecita, como es un tono, no es un tono tan oscurito, en esta parte, como no es un tono tan oscurito, lo que podemos hacer es hacerlo directo con la esponja, ¿no? Con la esponja lo puedes hacer directo nada más, porque no es un tono muy oscurito, por eso que lo hago directo con la esponja. Ahora lo que hago es marcar ya la parte que sí es muy oscura, lo hago directo con el charco. Miren, lo hago directo con el charco. Para luego difuminarlo, pues, ¿no? Así que son cositas, amigos, que a ustedes también les va a ayudar, ¿no? A mí me ayuda mucho. Hay que saber el carboncillo te da unos acabados muy buenos, pero hay que utilizarlo de la manera correcta, ¿no? Para obtener unos buenos acabados. Y aquí continuamos agregándole un poquito más de fuerza a las sombras, un poquito más de contraste, ¿no? Luego ya lo tenemos que difuminar. Pero siempre para esta parte de esta esquina, que como es muy suave, lo podemos hacer directo con la esponja. Con los pinceles lo que vamos haciendo, amigos, es ir jalando, ¿no? Repetir es el mismo proceso, ir jalando para el tono más suave, para ir haciendo como un degradado. Y si es más oscuro, le vamos agregando un poquito más de fuerza a las sombras. Y así, amigos, repetir el proceso. El proceso es lo mismo, así que no hay nada nuevo, ¿no? Siempre es el mismo. Y aquí con este pincel número 12 lo que hacemos es ir difuminando, ¿no? Ir difuminando para obtener esa especie de... esa línea, ese brillo que está entre el tono oscuro, ¿no? Tal vez aquí se marcó mucho, ¿no? Se marcó mucho con el charcoal, pero después se puede sacar brillo, así que no hay problema. Con este borrador, miren, con limpiatipo, vamos resaltando ese brillo que se estaba marcando mucho, ¿no? Ahí lo hacemos con el borrador, también de lápiz. Vamos haciendo una especie de texturitas para ir complementándolo, ¿no? Y aquí vamos haciendo detalles con este borrador. Con el mismo borrador, amigos, con el borrador de lápiz no hay ningún problema. Lo podemos hacer con el borrador, también lo podemos hacer con el monocero, ¿no? Así que no hay ningún problema. Vamos haciendo estas líneas como en diagonales para que vaya tomando
vaya tomando forma de la textura de la camisa, ¿no? Sacando un poquito de brillo. Ya va a depender de qué tan lejos quieras llegar con tu dibujo, ¿no? Puedes agregarle mucho brillo, muchos detalles y ya. Y aquí ya vamos haciendo el fondo muy negrito. Amigos, yo el fondo siempre lo dejo para el final, porque como es un fondo muy negrito, siempre lo dejo por el final para no manchar y para no manchar mucho, pues, ¿no? Yo siempre lo dejo para el final. Hay algunos que lo hacen al inicio, ¿no? Pero yo no, yo siempre lo dejo para el final, para no manchar mucho, porque para no manchar mucho, para que yo estar más cómodo dibujando, haciendo, sombreando y tal, ¿no? Por eso que yo siempre lo dejo para el final, lo dejo para el fondo, para el final. Y aquí yo los comparto cómo yo empiezo, ¿no? Aunque yo esto ya lo he comentado en otro video anterior, hay un video específicamente en esto. Yo le he comentado el proceso, ¿no? Pero así es como yo empiezo, ir marcando con el charcoal, miren, y luego ir difuminando con el pincel, ¿no? Cuando vemos estas partes, amigos, cuando hay que separar un poquito el cabello con el fondo, ¿no? Como ven, yo siempre trato de que se separen, ¿no? El fondo. A veces pueden estar juntas, a veces pueden verse una sola, ¿no? Tanto el cabello como el fondo, a veces son partes muy oscuritas, pueden estar juntas. Pero hay algunas partes que se tienen que ver separadas, como en este caso, ¿no? Se tiene que ver separada el fondo con el cabello. Aquí continuamos marcando, el proceso es lo mismo. Ir marcando con el charcoal y luego ir difuminando con el pincel número 12, pues, o podemos empezar con el pincel número 8, luego ya reforzarlo con el pincel número 12, ¿no? Y así le vamos agregando más capas con el lápiz carboncillo, luego difuminar. La idea es que quede un difuminado, un fondo muy limpio y parejito, ¿no? Y muy negrito. Es una parte de mi estilo, de mis dibujos, que realmente me gusta mucho hacer esos fondos muy negritos y siempre me han preguntado cómo hacerlo. Acá nuevamente les comparto cómo se hace, pues, ¿no? Realmente se disfruta mucho haciendo esos fondos muy negritos, ¿no? Y te da unos acabados muy buenos, ¿no? No suelo dejar el fondo blanco o gris porque yo en lo personal siento que el dibujo queda como incompleto, ¿no? Por eso es que yo siempre lo complemento con un fondo muy negrito. Ya como les repito, amigo, ya es un estilo más personal, ¿no? Es un estilo muy particular que yo tengo y es un estilo pues que me gusta hacer y así es como yo pienso, pues, ¿no? Eso en realidad es como yo pienso que dejar el fondo gris o con algunos efectos y tal, pienso que para mí, en lo personal, queda como el dibujo incompleto. Por eso es que yo siempre lo complemento con un fondo muy negrito. Y es cuestión de ver, ¿no? Si realmente te gusta hacer otros fondos, tal, si no, puedes hacer degradados o dejarlo fondo blanco. Ya queda a criterio de cada uno. A mí me gusta así, hacerlos el fondo muy negrito y yo se los comparto, pues. Y aquí lo sacamos. Miren, para sacar punta, amigos, yo utilizo una cuchilla cómoda, normal, cualquiera. No utilizo tajador eléctrico porque este charcoal pues lo va a romper, ¿no? Como es charcoal se va a ir rompiendo la punta, por eso hay que utilizar una cuchilla para el grafito, tanto para el grafito como para el carboncillo, ¿no? Y aquí en esta parte del cabello, amigos, podemos hacerlo con el bolígrafo sin tinta para luego ir marcarlo con el charcoal, ¿no? Con el bolígrafo sin tinta lo que hacemos es marcar y que queden unos brillos blancos, ¿no? Al momento de sombrearlo encima. Y aquí lo voy marcando. Repetimos aquí el proceso. Aquí el proceso repetimos igual, amigos. Hay que repetir el proceso, ir marcándolo con el charcoal y difuminar. Repetimos nada más, no hay nada del otro mundo, es el mismo proceso. Hay que marcarlo primero con el charcoal, luego hay que difuminar con un pincel número 8 de cerdas suaves. Y luego pues lo tenemos que reforzar, ¿no? Lo tenemos que reforzar con un pincel número 12. Si pueden conseguirse otro pincel grande, no hay ningún problema. Y listo, amigos. Así llegamos a la parte final, a la parte número 2, la parte final
Espero que les haya servido, les haya gustado y hayan aprendido, ¿no?, cómo se hace estos tipos de dibujos. Y solo les quiero pedir algo, amigos. No les pido que me regalen dinero ni nada, solo les pido que si les ha ayudado, les ha servido, que le den un pulgarcito arriba, un like al video. Y si pueden compartirlo, sería genial, ¿no? Si no, un like, yo estoy muy contento, muy conforme también. Hay mucho contenido en el canal, así que ustedes pueden ir ver y que les sea de mucha ayuda, ¿no? Y que lo pongan en práctica más que todo, ¿no? Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima. Voy a estar lanzando otros tutoriales. El siguiente tutorial va a ser de Wolverine, de las garras y de la manito. Y échenle muchas ganas a su talento, confíen en su talento, en lo que ustedes pueden brindar. Realmente es cuestión de practicar nada más. Esto es así, hay que practicar. Y aquí yo les comparto mi proceso para que ustedes tengan una base y puedan practicar y realmente puedan llegar a este tipo de dibujo, ¿no? Les mando un gran abrazo, un gran saludo desde Perú y que todo les vaya bien, queridos amigos.